8 minutos pasan de las 10 de la mañana, 7 grados la temperatura que tenemos a esta altura de la mañana de día jueves, cuando solemos presentar a el analista internacional Christian Bersek, que ya está sentado en torno a esta mesa. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Un gusto, como Bien, siempre. ¿vos? Bien, ¿Todo tranquilo? sí, todo muy bien. Gracias. Bueno, Cristian, fue noticia, dio la vuelta por varios lugares de la Argentina, lo que pasó en una sesión en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, se llama Hearing, donde los candidatos o los postulados por el gobierno para establecer relaciones diplomáticas, los representantes de Estados Unidos en distintos países, tienen que conseguir conquistar el voto del Parlamento. Y eso fue lo que hizo un tal Lamelas, que es un empresario cubano, pero por gracia de Dios, según dice el propio Lamelas, es estadounidense. Nacionalizado norteamericano. Sí, donde, bueno, hablaba que iba a condicionar a los gobernadores para que no hicieran negocios con China porque ahí hay corrupción, que iba a garantizarse de que Cristina Fernández cumpliera la condena y que iba a apoyar al gobierno de Milei. Y esto vuelve a poner en cuestión la política exterior de la Argentina y la estrecha vinculación con lo que en su momento se llamó relaciones carnales, y pasamos de las relaciones carnales a la mela, lo cual parece una joda, pero es real. Bueno, sí, a ver, yo creo que de todas formas las relaciones carnales, si bien se dieron en un momento del mundo distinto al que estamos atravesando en el día de hoy, eh, podemos hacer algunas similitudes respecto a cuál es el posicionamiento o el verdadero posicionamiento que debería tener nuestro país frente a esto que está sucediendo en el mundo. Sí. Y eso es un poco lo que nos trae acá, que la idea era un poco hacer una revisión de las informaciones que habían transcurrido durante el periodo de receso, que no hemos podido dar información y análisis más detallado, y sobre todo un poco yéndonos a mirar el mundo desde nuestra tierra, digamos, desde nuestro país, desde Mendoza. Entonces, bueno, la idea era un poco tratar de que esta columna de alguna forma analizara cuál debería ser el posicionamiento, teniendo en cuenta dos variables que son escenarios hoy en día, que es por un lado el Atlántico Sur y por el otro la incidencia de Malvinas en este escenario del Atlántico Sur. Sí. Entonces, para ello yo había traído a colación una nota que salió en el The Economist, diario británico, que hablaba de unas supuestas reuniones secretas entre el Ministerio de Defensa británico y el Ministerio de Defensa argentino. Esto salió alrededor del 10 de julio, 8 de julio. Salió esta nota que se publicó en varios portales del mundo, y que hablaban, digamos, de una supuesta vinculación de reuniones secretas no oficiales, ¿no es cierto?, entre ambas cancillerías y embajadas. Sí. Entonces, bueno, a partir de esto, ¿cuáles eran las distintas hipótesis que habían surgido a partir de estas supuestas reuniones secretas, y que el Economist soslaya de alguna forma, que es justamente lo que nos trae en este momento para tratar, digamos, de hacer el análisis de lo que está sucediendo? Los presupuestos, digamos, que tenía implícita esta nota, menciona que, por un lado, hay cosas que nosotros podemos decir que son totalmente ciertas, digamos, y en eso vamos a tratar de hacer un análisis pormenorizado, a ver si esto se efectiviza en los hechos. Plantea que para Estados Unidos vuelve a ser muy importante el Atlántico Sur, lo cual es cierto. Sí. Habla de una alianza una alianza entre Argentina y Estados Unidos a partir de la llegada del gobierno de Javier Milei, y una mirada hacia todo el espectro occidental distinta, digamos, de anteriores gobiernos, también es cierta. Y habla de la necesidad de Argentina de modernizar y rearmarse a sus fuerzas armadas, lo cual también es cierto. Sí. Bien, en este contexto
plantea una serie de situaciones en donde dice, bueno, las reuniones se dan en el marco de una posible arreglo, un posible acuerdo entre Gran Bretaña y Argentina por el cual cesan, Argentina cesaría, digamos, en sus reclamos o de alguna forma cesarían sus reclamos soberanos sobre las Islas Malvinas a cambio de que acompañara la propuesta a, a- a partir de la necesidad del rearme, y dice, bueno, nosotros sabemos muy bien que Argentina tiene un bloqueo actualmente por parte de una de las principales potencias armamentísticas, que es Gran Bretaña, que impide que nuestro país se provea de armamento con tecnología de utilización de inglesa principalmente, ¿sí? Y a partir de ello, bueno, un veto también por parte de Estados Unidos, que hace en conjunto muchas de estas armas. Pero esto se da en el marco de que el ejército argentino logró rearmarse de una compra de F-16, Sí. que no pudo haber sido, que no se concretó finalmente con tecnología norteamericana, pero sí, o sea, son los F-16 armados en Estados Unidos, comprados pero a Dinamarca. a Dinamarca. Es decir, le habilitó de alguna forma Estados Unidos a la Argentina la compra de estos F-16 con, obviamente, insumos de ingleses, ¿sí? Como están armados los F-16, y que de alguna forma Gran Bretaña le dio el visto bueno a esto por el posicionamiento internacional del gobierno de Milley con el gobierno de Trump en Norteamérica. Sí. Esto le posibilitó, digamos, de alguna forma traer los F-16. Por el otro lado están los tanques Swift, que trajeron también hace algunas semanas atrás, salió una noticia de que habían logrado concretar este acuerdo con el gobierno norteamericano. Entonces, en este contexto, plantea esta nota que la posibilidad de un rearme de nuestro país, de nuestras Fuerzas Armadas, depende directamente de que el bloqueo por parte de Inglaterra no sea tal, es decir, que ceda en el bloqueo para la provisión de armamento. Y para eso hay que renunciar al reclamo de la soberanía de Malvinas. Y para ello hay que renunciar de alguna forma a Malvinas, con el aditamento de que esto le posibilitaría a Estados Unidos y hacer un acuerdo también con Estados Unidos para sacar a China, digamos, que es el gran contendiente, digamos, por lo menos en el Atlántico Sur de Estados Unidos. Bueno, en este marco es un poco lo que plantea una posible acuerdo entre nuestro país y Gran Bretaña para lograr que sacar a los chinos del Atlántico Sur y del hemisferio occidental. Esto podemos verlo desde el punto de vista que nosotros tratamos desde el realismo de dar una perspectiva por fuera de los sesgos ideológicos y decir, bueno, ¿qué tan posible es que se dé esto? Esto de una política continental nuevamente, de una política hemisférica por parte de Estados Unidos, que se dé en los hechos efectivos siempre y cuando se defienda, obviamente, el interés nacional de cada uno de los países. Porque no es lo mismo, digamos, si bien la doctrina Monroe, digamos, en gran parte fue en contra, inclusive, de la propia Gran Bretaña, digamos, cuando vuelven los Borbones a Francia, quieren restablecer los dominios sobre los ex dominios americanos, y de alguna forma necesitaban buscar una alianza también con la Iglesia Católica, lo que se llamó la Santa Alianza. Sí. Digamos, a partir de esto Gran Bretaña decide y dice, bueno, le propone a Estados Unidos que ellos podían llegar a ayudar en esta colaboración para
que digamos, los dominios de americanos vuelvan a sus antiguos dominios, básicamente. Claro. Y básicamente Monroe lo que pretendía era que Estados Unidos hiciera lo que antes había hecho Europa con América Latina. Y Monroe le dice, no, nosotros vamos a ser los protectores del continente hemisférico americano. Sí. Un poco esa fue la situación de la doctrina Monroe. Después fue obviamente muy distorsionada por las intervenciones, digamos, con los argumentos de la doctrina Monroe. También hubo una serie de intervenciones en todo el Cono Sur que de alguna forma deformaron esta doctrina principal, pero que si nosotros la llevamos al plano de la política continental puede llegar a tener algún tipo de razonamiento lógico. Es decir, impedir que fuerzas extrañas al hemisferio puedan llegar a tener algún tipo de incidencia en nuestro país. Entonces esto se contradice si la política continental, digamos, si la política de Trump vuelve hacia el continentalismo, es decir, a tener una participación en el Atlántico Sur, obviamente que tiene que despejar las dudas en el medio, y esas dudas son las posibles intervenciones extranjeras. Entonces, si por un lado queremos sacar a China, vamos a tener que también de alguna forma sacar en esa otra X a Gran Bretaña, digamos, que es otra de las potencias extranjeras, extracontinentales. Ese fue uno de los argumentos que usó la dictadura respecto de la guerra de Malvinas, que supuestamente por la carta de la OEA Estados Unidos iba a salir en defensa, digamos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Claro, que iba a salir en defensa de la Argentina, ignorando que Estados Unidos y Gran Bretaña son socios estratégicos. Bueno, en ese marco, hoy en día, yo creo, en ese marco era muy difícil, digamos, que Estados Unidos rompiera su alianza con Inglaterra. Hoy hemos estado viendo una serie de situaciones que pueden incidir otra cosa. Entonces, bajo esa hipótesis podemos sentar otros argumentos, digamos, sosteniendo estas mismas tesituras, que es lo que hablamos. Cuando hablamos de una política continental, bueno, tiene que ver cuáles son las alianzas, cuáles son los actores globales que inciden en nuestro continente, en el Atlántico, que inciden en el Atlántico Sur. Entonces vemos diferentes potencias extracontinentales, por ejemplo China, digamos, que tiene una incidencia muy importante sobre todo el comercio y que tiene una alianza fundamental con uno de los principales países potencia en Sudamérica, que es Brasil, que hace poco tiempo dijo que iban a realizar una especie de ruta comercial, una extensión, digamos, de la ruta de la seda hacia Latinoamérica a partir de ya el puerto instalado de Shanghái en Perú. Entonces, de hacer un recorrido, una vía comercial que una Perú con Brasil. Y obviamente la salida es hacia el Atlántico Sur, entonces le da digamos, de alguna forma, con obviamente la infraestructura china, principalmente, que es el principal aliado hoy en día de Brasil, y con financiamiento chino. Entonces, bueno, ahí vemos la incidencia china. Y por el otro lado vemos a Gran Bretaña, que tiene una de las principales bases nucleares y militares en Malvinas, posicionándose en todo el Atlántico Sur. Y en esto tenemos que ver cuáles han sido los movimientos entre estas dos potencias. Por un lado vemos a China y por el otro lado vemos a Gran Bretaña. China también tiene una gran flota pesquera, digamos, sobre todo el Atlántico Sur, digamos, de la cual extrae mucha provisión pesquera, que le permite luego envasarla y luego venderla mucha a ilegal, otros países mucha ilegal, en forma muchas veces ilegal, sí, pero que necesitan, por ejemplo, de permisos para, en algunos casos, solicita permisos a una de las potencias extracontinentales como es Gran Bretaña para extraer recursos pesqueros en las zonas aledañas a Malvinas. Entonces vemos que, digamos, de la boca para afuera se pueden decir muchísimas cosas, sin embargo, en los hechos reconocen soberanía sobre esas tierras,
porque permiso. si vamos a algunas declaraciones públicas de China respecto a Malvinas, ellos dicen, bueno, no, nosotros en relaciones en reuniones bilaterales, en acuerdos bilaterales, los chinos para con nosotros, con respecto a nuestro posicionamiento en torno a Malvinas, dicen, nosotros siempre hemos respetado que la soberanía es argentina sobre esta tierra. Sin embargo, cede cuando tiene que pedir permiso para extraer recursos pesqueros en las zonas aledañas a Malvinas y le pide permiso a Gran Bretaña. Y esto no es, digamos, esta alianza y esta relación entre Gran Bretaña y China no es de ahora, viene de hace bastantes años. Claro, los chinos pueden decir, sí, la soberanía es argentina, pero en los hechos hoy están bajo control británico y por eso le pedimos autorización a ellos. Bueno, que es la realidad. Claro. Digamos, tampoco vamos a decir una cosa que no es alejada, pero por eso digo, y podemos hablar en este caso entonces de una relación de índole comercial entre estas dos potencias extracontinentales. Ahora, ¿cuál sería el objetivo de sacar a China y decir nosotros, ustedes argentinos, si buscan una alianza con nosotros, Gran Bretaña, podemos sacar a los chinos? O sea, ¿qué intencionalidad? ¿Cuál es la conveniencia en este caso de hacer un acuerdo con Gran Bretaña, que es nuestra potencia enemiga, digamos, por así decirlo, por por haber usurpado tierras que nos pertenecen desde 1833? ¿Por qué tendríamos que reanudar relaciones en este caso y lograr un acuerdo para eliminar un bloqueo y para permitirle una alianza y una política a Estados Unidos y venderle de alguna forma ese acuerdo como parte de una política que le permita a Estados Unidos controlar y volver hacia la política hemisférica y continental de esto que hablamos a partir de la doctrina Monroe? Que es un poco la idea de Donald Trump al decir, bueno, desechamos a China de acá. Sí, ¿cuál es la ventaja para Argentina? ¿Cuál es la ventaja para Argentina si logramos un acuerdo con nuestros enemigos, en principio, digamos, en tesis de conflicto? Entonces, bueno, ahí tenemos el primer dilema, es decir, bueno, en realidad esto a partir de qué surge, si surge de una política de seducción por parte de los ingleses hacia las Fuerzas Armadas y hacia una cierta clase de dirigente argentina que le permita, digamos, de alguna forma que los reclamos de soberanía sobre Malvinas cedan por parte de Argentina y cedamos en las posiciones estratégicas que tienen que ver tanto con el Atlántico Sur como con nuestra protección antártica. Entonces, bueno, ahí estamos viendo uno de los principales dilemas, si esto realmente es conveniente o no, que es lo que nosotros tenemos que fijar cuando vemos la política en términos del realismo, de lo que pasa efectivamente, más allá de los sesgos ideológicos. Si realmente es conveniente o no, y realmente me parece que en este caso es un dilema y no es para nada conveniente, porque si vamos a ceder un reclamo soberano legítimo por parte de nuestro país por el hecho de un rearme que ¿para qué no vamos a rearmar si nuestra hipótesis de conflicto se encuentra justamente... quedaría saldada por el renunciamiento. Exactamente. O sea, no salvo que también vengan compensaciones por parte de Estados Unidos por sacar a los chinos de esa zona. Y sí, bueno, pero ahí es ver si ayudar con realmente Estados Unidos quiere que Gran Bretaña sea partícipe de estos acuerdos. Si realmente quiere que le ayude, entre comillas, Gran Bretaña a sacar a los chinos de... Yo haría otra pregunta, porque Milei ha dicho, por ejemplo, que su política exterior es la política exterior de Estados Unidos. Sí. Con lo cual no habría ninguna diferencia. Uno parte de la idea de que con esa declaración se asume que Argentina no tiene política exterior, que la tiene prestada, y en consecuencia todo lo que haga Argentina obedecería a la política exterior norteamericana. Bueno, había un autor que hablaba que no se trata de cambiar el collar, sino de dejar de ser perro. Claro. Bueno, ahí está el tema. Si nosotros vamos a cambiar el collar, cambiamos por los chinos. Y ahí hay una contradicción enorme, que ya la vamos a mencionar. Pero digo, tampoco se trata de decir, bueno, nosotros hoy en día tenemos mayor incidencia comercial, en términos comerciales, con los chinos, y vamos a cambiar la incidencia china por la incidencia norteamericana. De esto no se trata.
digamos, tampoco es así. Digamos, la defensa de los intereses nacionales tienen que ver con otra perspectiva que de posicionamiento internacional, al cual nosotros hemos mencionado en columnas anteriores, que tiene que ver con un reposicionamiento de nuestro país a partir de la capacidad de imponerse a partir del dominio de nuestros recursos naturales que nos permitan generar iniciativas productivas que de alguna forma conformen, digamos, una cadena de abastecimiento que en este nuevo ordenamiento internacional implique ganancias para nuestro país, ventajas comparativas con nuestro país, a diferencia de tener las ventajas que hoy en día tenemos vendiendo producción primaria hacia afuera y trayendo productos elaborados de afuera, como está sucediendo actualmente. Y en esto tenemos que hablar de esta contradicción de la cual vos decís acerca de Milei. Milei dice: mi política exterior es la política norteamericana. Primero, la política exterior norteamericana impone aranceles para presionar sobre posibles nuevas inversiones. Es lo que hemos estado viendo a partir de esta guerra de aranceles, digamos, que lanzó Donald Trump a partir de que asumió su segundo mandato como presidente norteamericano. Que el objetivo era revertir el déficit que tenía Estados Unidos, pero en Brasil, por ejemplo, le sube al 50% solo por el hecho de que la justicia de Brasil está investigando a Bolsonaro por un presunto golpe de Estado. Bueno, el mecanismo de presión son los aranceles. Sí. La política exterior es arancelaria. Acá estamos haciendo una cosa totalmente distinta. Estamos abriendo los mercados. Y en ese abrir de los mercados, uno de los principales países que realmente tienen incidencia en el comercio y que nos ha inundado de productos es China. Digamos, no tiene relación esto que está hablando. Entonces, si tu política exterior es la norteamericana, primero vos no utilizás los aranceles. Ya está, sacado de cuajo una de las políticas exteriores de Norteamérica como mecanismo de presión, sea para inversión o sea como mecanismo de presión político, como en el caso de Brasil. No sucede. Argentina no hace esto, de hecho elimina aranceles, ha bajado una cantidad de aranceles importantísimo, ha modificado la estructura impositiva respecto a los aranceles que tenían fijados muchísimos productos, inclusive aquellos productos que provenían del Mercosur. Hace pocos días atrás salió una noticia de que esto sería modificado. Bueno, digamos, vemos esta política respecto a la política norteamericana y vemos cosas totalmente distintas. Entonces, bueno, hasta dónde se equilibra esto que mencionamos. Si por un lado te rompe, digamos, de alguna forma permite el ingreso de mercadería, principalmente China, digamos, y uno de sus socios y él mismo salió a decir que China no era tan malo, finalmente, después de eso podría decirse que es la política no exterior, sino interior de la Argentina, de abrir los mercados, retrasar el tipo de cambio y abrir una competencia para que en esa competencia bajen los precios. Y sí, exactamente, es lo que ha sucedido. Bueno, y en este plano, ¿cómo se posiciona con respecto a Norteamérica? Digamos que tiene una política distinta en este caso. Sí, para eso está la MELAS. Para eso está la MELAS, y la MELAS yo creo que en parte podemos coincidir en el hecho de decir, bueno, no quieren a los chinos. Bien, yo creo que un poco la MELAS tiene poca carrera diplomática el muchacho, entonces bueno, creo que de análisis geopolíticos entiende muy poco, y respecto a los gestos diplomáticos que debería tener para con nuestro país, totalmente. Sí. El tema es que ahí está tratando de convencer a los parlamentarios norteamericanos y estadounidenses para que apoyen su designación como embajador, y cree la MELA que de esa manera va a conseguir el apoyo del Congreso. Claro, pero a partir de un intervencionismo vacuo, digamos, sin sentido. Digamos, si vos vas a intervenir como mecanismo de presión para presionar a los gobernadores y sacar a las inversiones chinas de este lado, tendrías que fijar una política directamente con el gobierno nacional que te implique otras cosas.
no pasa por acá, creo yo, no pasa por eso. Sí. Por eso yo creo Lo más grave sería que se le acepte, se le dé el placet a este embajador después de haberse conocido lo que dice que va a hacer. Claro, porque vos decís, en todo caso, bueno, la política de lograr o buscar una política hemisférica y continental con Estados y tener de aliados a Estados Unidos, siempre fijando nuestra posición en otro marco, bien lo hemos mencionado, no de esta similitud con las relaciones carnales, digamos, que se vivieron durante los 90, sino fijando una política distinta. Pero bueno, en este caso, con este gobierno, con este tipo de gobierno medio complicado que se dé, por el hecho de que tiene una política económica totalmente distinta, digamos. Entonces, bueno, un poco se nos ha ido el tema, sí. Pero bueno, la idea era hacer un pantallazo de cuáles son las potencias que operan a nivel regional y cuáles son las potencias que operan a nivel extrarregional. Y en esas potencias que operan a nivel regional también hemos mencionado a Brasil, digamos, con un posicionamiento claro a favor de China, y que bueno, Estados Unidos en este caso utiliza como elemento de presión justamente los aranceles, no solamente por una cuestión de política interna respecto a Bolsonaro, vamos a decir que esto no es solamente así, sino que es el principal socio comercial en Sudamérica y una de las principales potencias sudamericanas, Brasil como tal, con China. Digamos. Entonces, bueno, forma parte de los BRICS. Ahí entonces yo creo que hay que un poco fijarnos respecto a por qué tiene esa política arancelaria Donald Trump, más allá de las cuestiones de política interna. Bueno, y además está la base que se está haciendo también en el sur de Estados Unidos, en esa intención de... Bueno, Laura Richardson vino dos veces durante el gobierno de Alberto Fernández, una vez durante el gobierno de Milei. Bueno, los pasajes diplomáticos entre Estados Unidos y nuestro país han sido bastante claros en estos últimos tiempos. De hecho, bueno, la visa que le va a permitir a muchos argentinos a partir del año próximo, bueno, digamos, de alguna forma se desprende este tipo de relación. Seguir demandando dólares para viajar a Estados Unidos. Y ahí está digamos, ¿cómo hacemos? Porque por un lado dicen, bueno, perfecto, pero por el otro lado, ¿de dónde vamos a traer los dólares necesarios para poder sostener, digamos, ese tipo de cambio que le permita a muchos argentinos tener un visado en el exterior con que puedan ir muchos argentinos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esperaremos entonces a ver qué pasa, si viene la Melas o no, y cómo se va redefiniendo todo esto, que en parte son especulaciones con muchas preguntas. Seguro. Cristian, como siempre, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted.